La primera imprenta fue la primera industria. La primera imprenta fue lo que despertó al hombre del medioevo y lo llevó al Renacimiento y a redescubrir las ideas clásicas europeas, lo que desarrolló la distribución y la expansión de la lectura y la escritura y del campo científico, del campo de las artes, la literatura. Fue un gran cambio de paradigma que se consolidó a lo largo de 5 siglos. Y hoy, como una nueva generación, tenemos el privilegio de ser testigos de un cambio de paradigma todavía mucho más grande y mucho más transformador, y cuyos cambios están llegando al ritmo considerablemente más acelerado que el de la imprenta. Todos sabemos muy bien cómo estos aparatitos en red transformaron la forma en que trabajamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, transformaron todo menos la forma en que se hace política. Y lo que quiero proponerles es que como sociedad estamos en una condición única en la historia para empezar a innovar donde nadie se anima a innovar de verdad. Cuando reviso la historia de la imprenta hay anécdotas que me resultan fascinantes por las coincidencias que tienen con el surgimiento de Internet y lo que viví yo los últimos 15 años. Los primeros en oponerse a la imprenta, los primeros en estar en contra de la imprenta fueron los dramaturgos europeos, porque veían que su obra de teatro que hacían para el Teatro del Pueblo de repente se distribuía por todo el continente y sus derechos como autores no estaban siendo reconocidos. Esto ocurrió en el siglo XV, siglo XVI, muy parecido a lo que ocurrió cuando apareció Internet y la industria discográfica y la industria cinematográfica no entendieron el cambio de paradigma que estaba atravesando. Toda tecnología de la información, cuando aparece, lo primero que cambia es la cultura y después la economía y la política. A la imprenta le llevó 5 siglos consolidarse. Recién hacia el siglo IV se imprimieron 1.000 millones de libros. Siglo IV. Es un proceso mucho más lento. Incluso la distribución de la lectura y la escritura. El siglo XX recién fue el primer siglo que logró masificar el leer y escribir. Todos aprendimos a leer y escribir a los 6 años. Cuando apareció la imprenta, leer y escribir era algo que solamente los más poderosos podían hacer. Algunos monjes en sus monasterios, los escribas, que sabían usar el lápiz, la tinta, el papel, no sabían leer lo que copiaban, eran fotocopiadores humanas. No sabían que podían, simplemente usando la cabeza, despertar su conciencia con el mismo instrumento que usaban todos los días. No les daban ese conocimiento. La imprenta fue la tecnología disruptiva que masificó la lectura y la escritura. Internet está logrando el orden de cambios que a la imprenta le llevó 5 siglos en 5 décadas, desde la primera computadora hasta nuestros días, de 5 siglos a 5 décadas. Entonces el ritmo de cambio, por ahí no estamos biológicamente aptos para percibir semejante caudal de cambio, pero el ritmo de cambio es acelerado y exponencial. Y hoy la computadora que yo tengo en mi bolsillo tiene más capacidad de procesamiento que la computadora de escritorio que yo usaba 5 años atrás. Hay una frase de Lincoln que a mí me gusta mucho que dice que los dogmas del pasado son inadecuados para resolver el tormentoso presente. McLuhan lo ponía de otra manera diciendo que hacer política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer. ¿Las herramientas de ayer cuáles son? La forma que encontró la imprenta para instrumentar sistemas es a través del contrato. Todos son contratos. Todo sistema a partir de esa tecnología de la información se hizo a partir de este instrumento. Y si uno compara un contrato con software, se va a dar cuenta que hay algo estructuralmente muy parecido. El contrato tiene términos y cláusulas que operan sobre esos términos. El software tiene variables y funciones que operan sobre esas variables. La diferencia está en que el contrato se ampara en el lenguaje humano, el lenguaje alfabético, y el software se ampara en el lenguaje lógico y está sujeto a la interpretación de una máquina. Una de las formas de contrato más influyentes en la vida cotidiana es el papel moneda. El papel moneda condiciona mucho la conducta de las personas y maneja todos los factores económicos en el día de hoy. Pero ya estamos empezando a ver tecnologías informáticas que están disrumpiendo el papel moneda. El Bitcoin, por ejemplo, viene a transformar por completo ese protocolo. Otra forma de contrato es la Constitución, las leyes, el Código Civil, el Código Penal, formas de código instrumentadas a partir de contratos que hoy han construido el concepto de Estado-Nación que nos gobierna desde hace 200 años. El Estado-Nación es un accidente tecnológico.
De hecho, el tamaño de los países tiene que ver con la capacidad de control que hay desde la capital hasta las fronteras. Y esa capacidad de control tiene que ver con la capacidad que había de correo y de información en el siglo XIX. No otra cosa. La red es un instrumento global. ¿A qué tal punto se ha viciado el sistema político que incluso en aquellas naciones que fueron las pioneras en los sistemas democráticos modernos, hemos visto a un padre y a un hijo presidentes? Y ese tipo de vinculación sanguínea con el poder, yo me siento como el chico en la fábula de las telas del emperador señalando que eso tiene más que ver con la monarquía que con la democracia que yo anhelo vivir. Y en Argentina no fuimos excepción a ese tipo de vinculación sanguínea en el poder. Incluso si revisamos en los congresos y los parlamentos del mundo, lo que vamos a descubrir es que el 80% de las personas que integran la clase política son abogados. Los abogados son los hackers de ese viejo sistema. Son los que saben manipular sus reglas, su código y hacerse un lugar en el poder. Entonces, la pregunta central que vengo trabajando desde hace un buen tiempo con un grupo increíble de gente es: si Internet es la nueva imprenta, ¿cuál es la nueva democracia? Yo vengo del mundo de las redes, del mundo de Internet, de los sistemas. Tuve Internet a partir de los 12 años en mi secundaria, me salvó del tedio de la educación escolar. Y nací en octubre del 83, viví toda mi vida en democracia. Acá en este ejemplo hay 3 modelos de redes. El primer modelo es una red de uno a muchos, del rey al resto. El ejemplo del medio es una red de pocos a muchos, que es el modelo en el que estamos actualmente. El modelo industrial es un modelo de pocos a muchos. Pocos productores, muchos consumidores. El modelo mediático, pocos medios, muchos televidentes. El modelo político, pocos políticos, muchos ciudadanos. Hoy esa es la estructura de poder que nos gobierna. Internet se basa fundamentalmente en ser una red 100% descentralizada, 100% distribuida. Y eso, si ven este gráfico con atención, los puntos en los 3 ejemplos están en el mismo lugar. Están en el mismo lugar en los 3 ejemplos. Pero estructuralmente nos damos cuenta que la red distribuida, la red descentralizada, es la estructura más fuerte. Y de hecho Internet nace en la década del 60 con ese modelo, con un modelo 100% descentralizado para resistir la amenaza nuclear que ocurría dentro de ese contexto. Lo que ocurrió es que se abrió una caja de Pandora y hoy está todo el mundo innovando sobre esos protocolos abiertos y libres y generando tecnología de una forma completamente nueva. Lo que quiero recalcar es que cuando hablamos de tecnología veamos siempre la película y no nos quedemos con la foto. Veamos siempre la película. Y la película lo que nos dice es que Internet llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. A 1/3 de la humanidad en 2 décadas. Sensiblemente más rápido que la televisión, que la radio y ni que hablar de que la imprenta. El ritmo de adopción de estas tecnologías es exponencial. En Argentina estamos en un orden del 60% de acceso a Internet. Trabajar para anular la brecha digital es fundamental. Anularla, no achicarla, anularla, porque Internet y la red debe ser un derecho. Porque es del derecho de acceder al conocimiento y es el derecho de acceder al mundo. Y probablemente si seguimos con este ritmo de adopción, que tiene que ver con la ley de Moore y un montón de factores que hablan del inmenso caudal de cómputo que aumenta año tras año de forma exponencial, probablemente hacia el final de esta década nos encontremos frente a una sociedad plenamente conectada. Entonces, frente a ese futuro es que me interesa pensar soluciones políticas. Frente a ese contexto y no con las ideas del pasado, sino con algo que se anima realmente a mirar hacia el futuro. El estallido inicial de las nuevas generaciones se dio a partir de la primavera árabe como hito, pero lo hemos visto replicado en todo el mundo. Hemos visto manifestaciones convocadas a partir de redes sociales en Egipto, en Túnez, en Turquía, en Grecia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, en Brasil y también en Argentina. En muchos países. Por ahí la manifestación arranca con un reclamo de coyuntura de ese lugar, pero después hay un gran común denominador en todas las marchas. Ese común denominador es que hay una gran crisis de representación. El sistema actual no está preparado para atender las demandas ciudadanas de una clase media emergente en todo el mundo, no está preparado para atender la sensación que tiene toda una nueva generación habituada a interactuar en todos los ámbitos de su vida, menos en la política. Es más, votamos una vez cada 2 años. Y quiero decirlo en voz alta, es ridículo votar una vez cada 2 años frente a las tecnologías que tenemos hoy en día. Votar una vez cada 2 años es como elegir una entre 8 o 10 opciones, equivale a
el nivel de participación que nos permite el sistema político es de 2 bytes. 2 bytes es un emoticón. Cada 2 años le damos un emoticón al sistema político como input. Nada más. Y dentro de muchos años espero que todos podamos decir qué ridículo era votar cada 2 años. Tan ridículo como prohibir el voto femenino. Son derechos que de a poco vamos ganando como ciudadanía. Lo que vengo trabajando con un grupo increíble es la posibilidad de plantearnos cómo hackear el sistema. Cómo, usando las reglas de juego que heredamos, que las respetamos y entendemos que son fruto de muchos años de evolución y de muchos debates muy valiosos, respetando esas reglas de juego, cómo incluir y empezar a incorporar un cambio en el sistema político. Y lo que nos propusimos es cambiar la herramienta. La herramienta que queremos lograr es muy simple, es aprovechar las nuevas tecnologías que usamos todos los días. De hecho, el primer país en el mundo en instalar una democracia online fue Islandia. Y cuando hablamos con la gente de Islandia y les preguntamos cómo fue que hicieron en el 2007-2008, había estallado la crisis allá, cómo es que se plantearon instalar una democracia en Reykjavik, nos dijeron, lo primero que hicimos fue estudiar el caso argentino. Vimos la Argentina del 2001. Y veíamos que en la Argentina del 2001 estaba la gente con una cacerola, haciendo ruido. Y nos planteamos cómo podemos transformar ese ruido en señal. Y a partir de ahí es que entendieron, reemplacemos la cacerola por herramientas que nos permitan conducir esa señal, esa inteligencia colectiva que está en todos nosotros. Lo que se propone el Partido de la Red, que es un partido que fundé con varios pares en la ciudad de Buenos Aires, es presentar legisladores. Vamos a arrancar a ir a nuestra primera elección en octubre y queremos presentar legisladores que se van a comprometer a votar siempre acorde a una plataforma ciudadana donde va a poder participar toda la ciudadanía. Entonces, nuestras opiniones van a empezar a ser vinculantes, y al ser vinculantes vamos a empezar a ser más responsables y pasar de ser una sociedad politizada a ser una sociedad con cultura política. Y al mismo tiempo vamos a empezar a construir a partir de la inteligencia colectiva, que es uno de los grandes beneficios que traen las redes en nuestra vida. Empezamos el proceso de construir el partido político y juntamos más de 4.000 firmas que exige la ley en la ciudad de Buenos Aires en 4 meses. Fuimos el partido político que más rápido en la historia juntó las firmas necesarias, en 4 meses. Sabemos que las redes sociales hoy están generando agitación. Nuestra propuesta es, pasemos de la agitación a la construcción. Y creo que eso se ve fundamentalmente en las nuevas generaciones. Cuando se habla de los jóvenes en la política, yo sospecho mucho que la juventud sea una juventud que anhela ocupar un lugar en la burocracia de turno, cuando se habla de los jóvenes en la política. Para mí los jóvenes en la política son los pibes que están allá afuera haciendo cosas, emprendiendo, programando, hackeando. Estos son varios de los hackers que trabajan conmigo haciendo el software del Partido de la Red. Estamos probando, estamos al mismo tiempo que armamos un partido político, estamos armando una de las aplicaciones de software libre más ambiciosas del mundo, porque estamos planteando un nuevo sistema para que toda la ciudadanía pueda participar, generar escala y que podamos usar la inteligencia colectiva al servicio de todos. Como todo partido político hacemos asados cada tanto y fundamentalmente queremos proponerles esto: discutamos ideas y no personas. Discutamos ideas y no personas. Y no queremos que se vayan todos, queremos entrar todos, porque hoy podemos. Que despierte la red.